Se nos está acabando el programa, pero no sin antes el último bloque de los viernes que se llama Por fin ya es viernes. Por fin es viernes. Por fin es viernes. ¿Qué vamos a platicar hoy, señores? Estamos conversando, bueno, que se suma aquí en mi querido Eugenio también a la mesa. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Estábamos diciendo con ojitos de huevo hace un momento de lo difícil que pues a algún momento le cuesta, lo difícil que a veces es andarse trasladando en algunos eventos, espectáculos, centros comerciales, por lo mismo de la cuestión de las personas con algún tipo de discapacidad. Y yo cerré el segmento diciendo, México está preparado para ser inclusivo e incluyente porque lo que de repente nos encontramos, no solamente en una cuestión de inclusión, sino también de las cosas que se supone ponen para hacer, me refiero a las rampas o en los lugares los estacionamientos, pero que ni siquiera a veces son suficientes o no están bien marcados. Y entonces, o están hechos con las patas. Ajá, y creen que con eso ya tenemos, ya resolvimos el problema. Y les pregunto eso, ¿ustedes cómo lo viven? Porque yo creo que de alguna manera todos hemos en algún momento enfrentado esa situación, aunque no tengamos algún tipo de discapacidad. Sí, y bueno, perdón, tú eres el más indicado para contestar, pero yo lo que estaba descubriendo es que México sí está preparado para hacer, porque está haciendo cosas que cubren la apariencia. Por ejemplo, lo que decías de las rampas. Las rampas, está prohibido estacionarse enfrente de ellas y ya ves que hay una rampa casi en cada esquina. Pero si yo llevaba a una persona en una silla de ruedas y la verdad es que la silla de ruedas es un deporte de alto riesgo. Es de alto riesgo. Porque subes la rampa y después la banqueta. No, la banqueta es un destrozo, está a diferentes niveles. O sea, las banquetas no son pistas parejas. Están en distintos niveles, cada quien en su casa puso una cosa de distinto piso, están rotas. Y muy, muy complejo andar con alguien en la banqueta, o sea, una vez que se subió en la rampa. Y en ese sentido lo que yo he visto es que hay mucha disposición a cubrir una apariencia de que se está teniendo en cuenta y en muchos aspectos yo creo que sí se logra, porque por ejemplo está pues, los Juegos Paralímpicos donde destacamos, ganamos medallas de oro. Quiere decir que hay un apoyo, ¿no? Pues no lo sé. Hace rato cerrábamos la conversación cuando Emilio me preguntaba qué le podía yo decir a la gente que quería que le tuvieran lástima o que se aislaba, ¿no? Y yo creo que mucho empieza desde en la casa cómo se visualiza la discapacidad. Porque entonces cuando nosotros salimos al mundo, salimos con un discurso. En el caso de Ojitos de Huevo, por ejemplo, de repente creo que mucha gente con discapacidad quiere regañar o ser radical en el sentido de educar a la gente. Y creo que cuando lo hacemos a través de la comedia o a través de cosas más cotidianas, el mensaje tiene mucho más fuerza que si yo te doy una conferencia de activismo y de todo este tipo de cosas, ¿no? Lo que dice aquí el maestro Eugenio es muy real. Mucho es una simulación y mucho está preparado para cubrir. Pero también en el caso de los atletas paralímpicos, pues sí, todo el mundo nos colgamos la medalla de que ganamos, pero luego después, tristemente, valga la redundancia, después los vemos volviendo a pedir dinero en un semáforo. O buscando hacer otro tipo de cosas o viviendo del pasado de cuando yo era atleta paralímpico, porque esas carreras son muy cortas. Hay una lesión y se acaba, hay algo, y la falta de oportunidades. Yo creo que el sector laboral es el principal, y eso no solamente atañe a espacios públicos, a todo tipo de personas de iniciativa privada, porque es súper incongruente que las empresas se ahorren impuestos por contratar a una persona con discapacidad, pero las personas que nos autoempleamos teniendo una discapacidad tenemos que pagar igual o hasta más impuestos que ese tipo de empresas. Maestro, iba a decir algo. Eso está terrible. Pero a lo que yo iba era a esta impostura. Parece ser que el chiste es llenar el aire. De cuota, ¿no? Inclusión de cuota. De cuota, de palabra. Pero que no pase nada. Lo cual es una condena doble. Porque le miento a la sociedad diciéndole, oigan, yo estoy preocupadísimo.
Le miento a las personas que debo de ayudar. A Ojitos, por ejemplo, diciéndole, yo estoy preocupado por ti, no he dormido esta semana. Y a la hora de la hora, en realidad me importa un rábano. Eso es atroz, pero pasa mucho. Yo oigo a la gente hablar y reconozco que me molesta. Me molesta cuando dicen, yo estoy preocupadísimo por eso. Porque no hay rampas, porque no hay esto, porque no hay lo otro. Y tú dices, bueno, muy bien. Si estás tan preocupado, ¿has hecho algo? No, pues que no ves que estoy muy preocupado. Pues cuando dices, oiga, no, esto no es de llenar el... Es de ocuparse, no de preocuparse, ¿no? Sí, no. No, bueno, creo que una lleva a la otra, nada más que nosotros nos quedamos en la primera, ¿no? Y creo que hasta se va a ocupar realmente una cosa, sobre todo en el cambio de políticas públicas, hasta que una persona que tenga una discapacidad ocupe un cargo político, realmente va a pasar algo, porque en realidad todo se queda ahí. O sea, porque cuando te acercas al tema de la inclusión, cuando conoces a una persona, cuando tienes a un ¿Estás familiar. postulando? No, jamás. Ojitos de Bo por un México con visión, ¿no? Pero déjame decirte algo. Pero sabes una cosa, perdón. Creo que por lo menos que ocupe un cargo operativo, ¿no? Claro. Yo vi que en la delegación de Coyoacán supuestamente había alguien que Sí, hay era más personas, sí. invidente, que estaba a cargo. Y esto me lo estaba diciendo un invidente. Y él me estaba explicando que él debía ir por el lado de la pared. Y justamente ahí, le digo, es que del lado de la pared hay un montón de puestos que sacaron cosas y mercancías. La ventana y es te pega. donde está más peligroso, ni modo, ¿no? Tienes que ir del lado de la banqueta. Pero entonces lo que Pero me para di la banqueta cuenta... también necesitas un terrenator. o Lo sea, que para necesitas, poder yo creo, es pasar. que haya como inspectores, ¿no? Debía haber inspectores discapacitados, un centro de atención donde los discapacitados pudieran reportar, oye, está faltando, y para que lo pudiera coordinar el operador y decir, mira, necesitamos desarrollarlo de esta forma o de esta otra, pero tendría que haber una retroalimentación de parte de los usuarios. Es Por decir, supuesto. ¿no? ¿Cómo sería? Pues es que mira, yo sí creo, leía yo una frase por ahí que decía, no hay peor violencia que ser borrado por un sistema. Sin duda. Y eso es lo que sucede. O sea, el que exista una minoría que no es tan pequeña de personas con algún tipo de discapacidad. Somos muchísimos. Sí, exacto. Conlleva al hecho de que pues, las autoridades no volteen, ¿no? O la ciudadanía, nosotros mismos como ciudadanos tampoco volteemos a verlo. Acabas de tocar un tema bien importante, lo sistémico. ¿Sabes por qué nos llaman minoría? Porque no somos productivos para el sistema. Porque al no ser redituable para un sistema, ahora sí que valga la redundancia, un sistema capitalista, al no generar, ¿sabes? Apenas hace un par de años a una persona con discapacidad le dieron derecho a tener un crédito. Porque antes no podías, te lo negaban. No podías ser sujeto a un crédito. ¿Por qué? Porque no generas. Porque se cree que al tener una discapacidad tú no tienes la posibilidad de tener un empleo, porque no los hay. No hay empleos. Claro. Y los empleos que hay son muchas veces de simulación. Ahora ya hay más cosas, o como decía ahorita aquí el maestro Eugenio, ya hay en algunos cargos públicos, ya hay personas con discapacidad involucradas. Tengo un amigo en Guadalajara que hace algunas cosas, tengo amigos en otros lados. Ya empieza a haber ese tipo de situaciones un poco más presentes, ¿no? Claro. Pero si no lo vivimos, si no nos acercamos, si no tenemos un familiar, ¿cómo nos acercamos? Por ejemplo, en el sistema educativo debería haber una materia como tal que se llame diversidad funcional, porque no nada más se trata de discapacidades, hay neurodivergencias. El autismo no es una discapacidad, claro. Es un espectro. Y no sabemos cómo tratar a una persona con una cosa así. No sabemos cómo tratar a una persona con Asperger o con alguna situación neurológica. Y eso también engloba ese tipo de cosas. Entonces, desde el kinder debería haber una materia que se impartiera en los salones donde a las personas se les explicara, porque no sirve de nada que haya una cosa, inclusión educativa, y nada más es para quien lo vive. Tiene que haber una materia para las personas que no lo conocen, que no tienen ningún contacto, porque entonces así realmente generamos este ejercicio de inclusión y de empatía. De lo contrario, se queda todo ahí. Ahora, ¿no será que esto se puede solucionar con la práctica, Ojitos? Sin duda. Ya ves que ahora ya las escuelas son absolutamente abiertas, entonces tú puedes tener a un invidente... Algunas.
en un salón. Y por pura práctica los compañeros aprenden a funcionar. Claro, y te das cuenta que es menos difícil de lo que tú pensabas. Sí. Yo no puedo creer que hay muchas escuelas que todavía se cierran. Yo tengo una amiga que le pasó, que a su hija no la aceptaban y todavía se cierran cuando es solo un caso de ceguera. Y cuando realmente te abres a tener una persona así, te das cuenta que no es tan difícil como pensabas. ¿Tu experiencia en la escuela cómo fue? ¿Sí fue Fíjate que... compañerismo? Sí, yo solamente fui a la escuela de ciegos en Querétaro en la primaria y de la secundaria a la universidad yo ya estuve todo el tiempo con gente que veía. Solamente en una preparatoria tuve problemas de bullying y le rompí la nariz a bastonazos a un compañero que me picaba la cara con un compás, se echaba a correr y me azotaba en mi mochila. Y solamente una vez en toda mi carrera escolar tuve una situación de ese tipo. En general, se daban cuenta que a mí siempre me gustaba pues echar cotorreo como cualquier persona, ¿no? Que en la prepa igual me quería ir de pinta y a beber con todos y no quería ninguna distinción ni que me trataran como pobrecito. Y entonces la misma escuela se dio cuenta de eso. A veces los maestros o las maestras no pueden dormir como por 2 meses cuando les dices que van a tener un alumno o una alumna con esas situaciones como... ¿Y cómo le voy a hacer? Y se dan cuenta que no es tan difícil, ¿no? Lo que decías tú. Pues sí, claro. O sea, sí es, Que sí no es puedo algo dormir. en lo que se tiene que seguir trabajando. Bueno, pues, Eugenio Castillo, gracias. Ojitos de Huevo, gracias. Santiago Vícil, muchas gracias. Maestro José Luis Trueba, muchas gracias. Emilio Valles Vidal, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Muchas gracias a todos. Gracias por haber estado con nosotros.